si me acompañan, por favor, vamos a leer, a comenzar en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, de la epístola a Santiago, por favor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y queremos entender aquí a quién se está dirigiendo Santiago, porque es importante que entendamos que Santiago no está escribiendo una carta a personas no convertidas. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Estamos hablando que Santiago era el medio hermano de Jesús y al mismo tiempo era el medio hermano de Judas. Y su carta estaba dirigida a las 12 tribus de judíos cristianos en la diáspora fuera de Palestina y posiblemente aquellos cristianos que fueron perseguidos después del martirio de Esteban. Así que en esta carta vemos que a través de toda la escritura de esta carta, Santiago se está refiriendo, hermanos míos, unas 15 veces, a través de todas las escrituras, unas 15 veces Santiago se está refiriendo a ellos como hermanos. Y no se está refiriendo a una iglesia en particular, sino a varias iglesias. O sea, que podemos inferir que esta carta fue escrita y fue copiada, o fue transferida, o fue leída y después enviada y así compartida con otras iglesias. Pero lo importante aquí es qué es lo que Santiago, cuál es la preocupación de Santiago. Y Santiago está preocupado aquí, le interesa mucho por el cristianismo práctico como la manifestación de la obra salvadora. Y la pregunta que queremos hacernos aquí nosotros es: ¿cuán evidente es la vida de Cristo en tu vida? No estoy diciendo de que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador y por lo tanto tú tienes que hacer el esfuerzo para dar testimonio, portarte bien, por decir así, porque ya tú recibiste a Cristo Jesús. O sea, tu comportamiento ético y tu manera de conducirte, tú tienes que hacer el esfuerzo porque tú recibiste a Cristo Jesús. Eso no es lo que Santiago está preocupado aquí. Santiago está preocupado aquí de que porque tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hay una obra que Cristo, la vida de Cristo está haciendo en cada una de nuestras vidas y tiene evidencia de que hay una diferencia. Eso es lo que Santiago está hablando aquí. La diferencia que hace el Evangelio en nuestras vidas. Me doy a entender. La diferencia que hace el Evangelio en nuestras vidas, porque el Evangelio vino, porque Dios se reveló a nuestras vidas, vino y entonces empezó a ocupar todas las áreas de nuestro ser. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Él alumbró nuestro ser. Estábamos en tinieblas y Él alumbró nuestro ser. Y al Él alumbrar nuestro ser, Él está conquistando y es una vida en progreso, una obra santificadora que Dios está llevando a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Transformando, santificando, separando nuestro ser. Es una obra en progreso, pero se evidencia en nuestro ser, se evidencia en nuestras vidas. Es una expresión de la doctrina cristiana. Cuando hablo de la palabra doctrina cristiana, no suena como algo académico. Suena como que yo voy a un salón de clases a aprender doctrina, a ser endoctrinado, por decir así. Pero la enseñanza es importante, no me malinterpreten. La enseñanza es sumamente importante. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que por causa de la vida de Cristo en la expresión de logos de vida que ha tomado nuestro ser, entonces
hay un cambio en nuestro ser que se va llevando a cabo. Romanos 12:2 dice, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios santa y perfecta. Tiene que ver con esa obra de renovadora de nuestro ser, de nuestra mente, nuestro corazón, y que se evidencia. Santiago está interesado en eso, en esta epístola. El tema que queremos tratar en el día de hoy, como subtema, el tema de la serie se llama La fe que obra. Pero el tema que queremos tratar en el mensaje de hoy se titula Perseverando hacia la madurez. Perseverando hacia la madurez. Cuando hablamos de perseverar, nos referimos a ese mantenernos firmes y constantes en una manera de ser o una manera de obrar. Muchas veces hemos escuchado, sobre todo de gente, de personas en nuestra familia o gente muy cercana a nosotros, que conoce nuestra vida, nos conoce muy íntimamente, conocen, por decir así, como decimos en mi país, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Pero tomamos como ejemplo, nos encontramos con personas dentro de ese círculo de personas más íntimas a nosotros o más allegadas a nosotros, que se jactan de que ellos cambian, de que ellos prueban distintas experiencias, de que ellos, por ejemplo, tú sigues en tu cristianismo, pero mira, yo me la paso cambiando. Como una cosa para criticar, como una cosa de queja, o para criticar hacia el cristianismo, aquel que ha permanecido en la fe. Tú has permanecido en eso que es anticuado, que no tiene ninguna vigencia en el día de hoy. Tú has creído en un libro, que realmente eso es lo que es un libro, que le llaman que es ficción, según ellos, pero tú tienes que renovarte. Tú tienes que tener una mente más abierta. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con ese tipo de personas? Todos nosotros. No hay ni uno solo aquí que no le hayan dicho eso. Tú tienes que renovar tu mente. Hace muchos años, en un tiempo en mi vida, donde yo me había contaminado con asuntos de la nueva era, el objetivo final, yo estuve en una conferencia. El objetivo final de esa conferencia era lograr la transformación, entre comillas. Y al final, la transformación era que tú ibas a estar, tu mente y tu corazón era un vacío de insignificancia y que tú ibas a llenarla de ti mismo, porque todo gira a través de ti. Entonces, al final, todo el mundo se saludó. Gracias por colaborar conmigo en mi transformación. No pasaron muchos días, en realidad no pasó ni una semana hasta que el Espíritu Santo me trajo convicción de lo que era la verdadera transformación y me trajo Romanos 12:2, que lo cité. Porque nuestra transformación y nuestra renovación viene solamente por medio de la palabra. En ese perseverar, en ese mantenernos firmes. Vamos a ver que en nuestro entorno va a haber burla, va a haber acosamiento, va a haber una serie de cosas que van a querer cuestionar tu fe. Pero perseverar hacia la madurez
Esa perseverancia tiene como fin la madurez. ¿Qué es la madurez? Es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la palabra del glorioso evangelio que nos fue revelada por fe, por el Espíritu Santo, el autor y consumador de la fe se reveló a nosotros, Él ha venido a nosotros, y por medio de su Santo Espíritu nosotros hemos respondido al mensaje del evangelio. Eso es la única capacidad, lo único que nos capacita a decir: sí, Señor, ven a mi vida, transforma mi ser, yo te necesito. Yo no puedo tomar esa iniciativa porque el hombre en su condición de pecado está separado de Dios. Y separado de Dios, muerto en sus delitos de pecado, es imposible que el hombre busque a Dios. Romanos capítulo 10 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. El hombre, los designios del hombre están en enemistad contra Dios. Solamente por intervención de su Santo Espíritu nosotros podemos responder al mensaje del evangelio. Y ocurre que escuchamos la palabra y nos recuerda un poco la parábola del sembrador. No sé si usted la ha escuchado. La parábola del sembrador, donde habla de que la semilla uno cayó a la orilla del camino, explicando lo que esa persona que no retiene, que escucha la palabra, le suena bonito, qué bonito estuvo el mensaje, pero no la retiene. Y entonces viene el malo, ¿verdad?, cualquier cosa y arrebata la palabra y la roba, y se roba de ese momento. Lo mismo pasa con la semilla. Vienen los vientos y se la lleva porque no tiene profundidad. O aquella palabra, o aquella semilla que fue sembrada en pedregales, que no tiene profundidad en sí, sino fue sembrada en pedregales, y como no tiene profundidad, echa raíz sobre pedregales, bien superficialmente, y cuando vienen las dificultades de la vida, las frustraciones por las dificultades, pues entonces el enemigo también roba, y dice: no, eso no es tan bueno como parecía, porque la palabra no había cobrado, no se había arraigado en la vida. O vienen los espinos, la semilla que fue sembrada entre espinos, y vienen los afanes de la vida, las distracciones, las tentaciones de la vida, y ahogaron la palabra porque las voces alrededor, los vientos de doctrina alrededor, ahogaron la palabra que es verdad, la ahogaron de nuestras vidas. Suena más duro, más fuerte. Entonces no cobró efectividad sobre nuestras vidas. Pero aquella palabra que cae en buena tierra es aquella palabra que la escuchamos, retenemos la palabra, perseveramos en ella y comienza a dar fruto. Persevera en ella, en la palabra, y comienza a dar fruto. Pero ¿cuál es la precondición para poder perseverar en esa palabra? La palabra tiene que caer en tierra buena. La palabra tiene que arraigarse. Esa semilla tiene que arraigarse en el corazón de las vidas. Y llega un momento en que tú riegas esa semilla con agua, le echas fertilizantes, y en su tiempo esa semilla va a romper y empieza a salir la matica. Y empiezas a ver el fruto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el bambú japonés? El bambú japonés. ¿Sabes que tú tienes el bambú, un tuquito así, que lo compras en cualquier jardín, y le empiezas a echar agua, y le empiezas a echar abono, y tú piensas: aquí no está pasando nada, ese bambú se murió? Y me puedes creer que al cabo de 6 años, en el año número 7, ese bambú japonés, solamente en 6 semanas, ha crecido alrededor de 30 metros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese bambú por 6 años tú lo has estado regando, has estado perseverando, has estado abonándole, has estado cuidándole, dándole cariño. El tema de hoy es perseverando hacia la madurez. ¿Cómo podemos perseverar hacia la madurez?
Vamos a ver el versículo 2 de Santiago, capítulo 1. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra cayó en tierra buena, esa semilla cayó en buena tierra, esa semilla se está empezando a arraigar. Y ahora esa semilla tiene que romperse para que empiece a salir el fruto. Y en ese romperse, ese cascarón romperse, hay muerte envuelta. Piénsalo. Piensa esa palabra que se está arraigando en tu vida y el cascarón de nuestro ser, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestros viejos hábitos, tiene que romper. Y en la vida cristiana lo primero que Santiago está hablando aquí es: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No se trata, esa es la exhortación, regocíjate en medio de las pruebas. No se trata si van a venir o si no van a venir. Eso no es la cuestión, eso no es lo que se está planteando aquí. No se trata de evita las pruebas. No se trata de no le hagas caso a las pruebas, eso es algo en tu mente. Aquellos que siguen el evangelio de la prosperidad están siendo adoctrinados con herejías, diciendo que el paradigma muchas veces de muchas partes de las escrituras es equivocado porque habla de las pruebas. Perdón. Se trata de que cuando os halléis en diversas pruebas, está afirmando que tarde o temprano vamos a tener pruebas. Tarde o temprano vamos a atravesar por momentos difíciles. Y la pregunta es, ¿cuál ha de ser nuestro estado, nuestra respuesta en medio de las pruebas? La respuesta a esa pregunta es gozo. Tener por sumo gozo. Pero no se queda ahí. Eso tiene aún más. Tiene una connotación aún mayor. Porque nuestro regocijo en medio de las pruebas no es con la mira en las pruebas en sí, sino con la mira en lo que esas pruebas producen en nosotros. ¿Qué es lo que está siendo probado? ¿Estamos siendo martirizados? ¿Acaso Dios quiere martirizarte a ti y por eso te manda pruebas? ¿Acaso Dios te está castigando? Las pruebas vienen porque tú has hecho algo malo y Dios te está castigando. No confundamos las pruebas con tentación, no confundamos las pruebas con circunstancias. A veces vienen circunstancias en nuestra vida que no esperamos, que no de repente que están totalmente fuera de nuestro control. Y quizás tú puedes estar en tu andar en el Señor, delante del Señor, tu corazón recto delante del Señor, y de repente vamos a ver si esto es de verdad. ¿Recuerdan a Job? Un hombre que las escrituras hablan de Job como un hombre perfecto, un hombre que seguía la ley, un hombre que hacía sacrificio por los pecados de sus hijos, y sin embargo Dios le dijo a Satanás, al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios le dio permiso a Job. ¿Qué es lo que está siendo probado? Y lo vemos en el versículo 3. Nuestra fe es la que está siendo probada. Nuestra fe es la que está siendo probada. La prueba de fe. Las pruebas son el medio que Dios utiliza para producir en nosotros paciencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Así que la finalidad de las pruebas es producir paciencia, que no es otra cosa que perseverancia, que no es otra cosa que estar firmes, ¿verdad? Mantenernos firmes y constantes. Esa permanencia, estar firmes y constantes, viene solamente por medio de las pruebas. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos pasando por pruebas, cuando Dios permite que pasemos por circunstancias, hay en nosotros, produce, si realmente somos lo que somos, si realmente decimos, realmente el Señor ha sido nuestras vidas, la palabra ha sido arraigada en nuestras vidas, entonces esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, que está transformando nuestro ser, cobra una efectividad tan y tan grande y robustece nuestra fe de tal manera que nosotros podemos decir en medio de estas circunstancias, Señor, tú eres fiel. En medio de estas circunstancias, tú me has de sostener. En medio de mis pruebas, Señor, tú no me abandonas, tú estás conmigo. En medio de la burla que puedan tener las demás personas, en medio de los ataques, la hostilidad que yo pueda estar teniendo en mi lugar de trabajo o en mis relaciones con familia, Señor, tú permaneces fiel por siempre. Y eso no lo podemos hacer solamente si somos cristianos superficiales, si nuestro andar en el Señor es superficial. Es solamente cuando estamos arraigados en la fe. Esa perseverancia ocurre por medio de las pruebas. Pedro, en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? Pedro anduvo sobre las aguas. ¿Cuál era su prueba? ¿Cuál era su circunstancia? El agua. Físicamente hablando, era imposible que el hombre caminara sobre el mar, sobre las aguas. Esa era su circunstancia. Esa era su prueba. Pero ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito para que Pedro caminara, hacer como si fuera un mago? Oh, yo estoy caminando para que todos vengan a Jesús. No, Señor. El objetivo era, el mensaje era más para Pedro, para que mantuviese su mirada en Jesús. Mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús, Pedro podía caminar sobre las circunstancias. Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pedro pudo vencer sobre esas pruebas. Una vez puso su mirada en su alrededor, en sus circunstancias, Pedro se comenzó a hundir. Así que no era una demostración histriónica o mágica, era una enseñanza para Pedro. Las pruebas son el medio que utiliza Dios para que entremos en su reino. Hechos capítulo 14, versículos 22, el apóstol Pablo hablaba de confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en Hechos capítulo 14, versículos 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a nosotros a través de Cristo Jesús. Y nosotros podemos estar en el reino de Dios. El reino de Dios ha venido, Él se ha revelado a nosotros, Él ha tomado nuestras vidas, pero ahora nosotros podemos nosotros participar de las cosas del reino de Dios, y esa credibilidad de las cosas del reino de Dios en nuestras vidas se hacen posible a través de las pruebas y tribulaciones, porque cuando tú puedes decir dentro de ti que Dios ha sido fiel, que Dios te ha sostenido, que en medio de la salud, en medio de cualquier piedra en el zapato, por decir así, como Pablo decía, bástate mi gracia porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad. Pablo encontraba en Cristo Jesús toda su plenitud, toda su suficiencia. Dios tenía que quebrantar a Pablo a través de ese aguijón en su carne, que verdad no sabemos exactamente qué aguijón era. Hay quienes dicen que era que Pablo tenía problemas de la vista. Pablo, una persona preparada, una persona que conocía la ley, él tenía que descubrir su propia suficiencia en Cristo Jesús. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las pruebas, número 2, nos recuerda la verdad que encierra nuestros discipulados. Las pruebas realmente nos fortalecen en medio de ese discipulado, de ese ser discípulos de Cristo. La pregunta es, ¿tenemos el aguante suficiente delante de la persecución? ¿Delante de la burla descarada o la burla sutil? La burla sutil es peor que la descarada. Porque la burla, cuando alguien viene descaradamente a burlarse de ti, tú puedes identificarlo. Pero cuando una persona viene pasivo-agresivo por debajo de la mesa a burlarse de ti con un sarcasmo y tú no te das cuenta hasta días después, eso es como una bomba de tiempo en tus emociones. Y eso nos estremece a todos. Cuando viene la crítica, cuando viene la hostilidad. ¿Estamos realmente preparados para la persecución? Tristemente puedo decir que la realidad de la iglesia aquí en los Estados Unidos es que nosotros creemos, en esta nación hemos adoptado un cristianismo azucarado, lleno de simplismo, fácil, como una fase de nuestra vida, como una religiosidad, como una cosa como que Dios está a mi servicio. No nos vemos en una situación de que no sentimos la necesidad de clamar al Señor porque yo con trabajar más horas te tengo. Yo con tener una tarjeta plástica resuelvo. Yo si tengo más mes al final del dinero, no importa, yo pido prestado o si no, me meto en deuda para hacer mis mandados. No necesito depender del Señor. O nos creemos que no necesitamos depender del Señor. O cuando estamos pasando por una enfermedad, estamos en un país donde la alta tecnología en la salud, en el área de salud es tan grande que no nos creemos que podemos depender de todas esas cosas. Y gloria al Señor por ello. Pero como cristianos nos volvemos como que el cristianismo es una fase de nuestra vida. Vivimos en compartimiento. Yo soy trabajador, soy estudiante, soy padre, soy marido, soy un ciudadano y soy cristiano. ¿Ves? Y el problema que hay con eso es que cuando vengan las dificultades en realidad nuestra fe se estremece de tal manera que podemos caer en lo que es cortar las esquinas, buscar atajos, buscar medios por el hombre que no son los medios que Dios quiere, en lugar de depender de Dios. El cristianismo académico, nos hemos vuelto académicos. Y nada malo con aprender, nada malo con estudiar, pero cuando el conocimiento acerca de Dios es un conocimiento académico, eso no va a transformar tu vida, no va a causar que arrepentimiento por esa área de pecado que tiene que ser transformada. Eso no va a impartir vida a los demás. Es simplemente conocimiento. Y Pablo mismo decía que el conocimiento envanece. A eso es que se refería Pablo. O si no, el cristianismo acomodadizo, que se acomoda ante cualquier circunstancia. El cristianismo conformista, basado en el yo. ¿Cómo yo puedo beneficiarme de Dios? De la paz, la prosperidad, la bendición, el amor, la salvación. Cosas que Dios me ha dado. ¿Ve? En lugar de enfocarnos en Dios, en su supremacía, en su gloria, en el hecho de que en su divina
soberana gracia, Él se reveló a nosotros y nos ha reconciliado con Él a través de Cristo Jesús. Ve, ese tipo de cosas. Las pruebas nos recuerda la verdad de lo que es el discipulado. La palabra dice en Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En Mateo 10, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está hablando aquí de que si tú te sientes rechazado, si tú te sientes que hay hostilidad contra ti, no es contra ti, es con lo que está en ti. Es una guerra espiritual. Y eso es una prueba de fe. Cuando tú te tienes que estar enfrentando a personas que realmente no quieren recibir nada de lo que tienes. Y entonces lo que tú recibes es que es contigo la cosa. La perseverancia en la fe por medio de las pruebas conlleva a la madurez espiritual. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia obra en nosotros, esa paciencia que en el original tiene que ver con perseverancia, obra en nosotros, lo que llama aquí ser perfectos y cabales, tiene que ver con madurez en el Señor. Tiene que ver con, tú estás seguro, crea en ti una seguridad tan y tan grande de que no hay nada ni nadie en tu vida que te llene más que la vida de Cristo, porque en Cristo tú estás completo y en Él tú estás pleno, por lo tanto no hay nada, no tienes necesidad de más nada. Sin que os falte cosa alguna. Te da esa seguridad de que en Él tú estás completo y en Él está tu todo. Y cuando nos hallamos en pruebas o en dificultades, tú puedes decir a cualquiera, tú puedes pensar como tú quieras, yo tengo que aceptar que tú piensas totalmente distinto a mí. Sin embargo, yo en Cristo Jesús he hallado la vida y ha cambiado mi ser, y la palabra del Evangelio, por lo que ha hecho en mi vida, yo me quedo aquí. Eso, tú puedes llegar a esa conclusión a través de ese roce. Decíamos unas semanas atrás o un mes atrás, cuando hay resistencia, tú estás haciendo ejercicio y tú le haces resistencia, estás desarrollando el músculo. Cuando tú estás corriendo y estás corriendo en una cuesta, tú estás haciéndole resistencia a la cuesta, ¿verdad? Es muy fácil correr cuando vas para abajo, es muy fácil correr cuando está plano, pero cuando tú estás en una cuesta, en una loma así, es más difícil porque tu cuerpo requiere resistencia, pero tú estás desarrollando el músculo. Así es las pruebas en nuestras vidas. La resistencia en nuestro ser robustece nuestra fe en el Señor a tal punto de que esa prueba, esa circunstancia en ese momento, tú la vences en el nombre de Cristo Jesús y no es que se acaban las pruebas en tu vida, sino que Dios te está preparando para otra temporada de pruebas, donde Dios quiere formar su carácter en tu vida, Dios quiere robustecer la fe en tu vida, y Dios quiere que tú seas fuerte en Él, para que tú halles madurez. El mismo Jesús aquí, como hombre, dice en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso tiene que ver. Jesús crecía. De la misma manera, nosotros, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, va a haber crecimiento en nuestro ser.
donde tú no vas a ser el mismo que el día que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Va a haber crecimiento. Donde en medio de como tú eres, con tus debilidades, con tus condiciones, tú vas a ver que Dios está venciendo en ti esas áreas, ya sea el alcoholismo, ya sea la drogadicción, ya sea pornografía, ya sea la ira, ya sea cualquier otra cosa. Dios está obrando. Esa es la obra transformadora del Espíritu Santo. Así que de manera que, resumiendo, en el día de hoy, regocíjate porque su fe está siendo depurada y perfeccionada en medio de las pruebas. Sin las pruebas, nuestra fe sería insípida, superficial, floja o débil, o como decimos en español, wishy-washy. ¿Sabes lo que es wishy-washy? Bien superficial, bien sin profundidad. Pero Dios desea desarrollar el don de permanencia en Él a fin de traer madurez a tu vida. Como aplicación, la perseverancia hacia la madurez no ocurre de la noche a la mañana. Nos vemos, Dios nos recibe tal y como somos y somos hallados justos delante de Dios por causa de la obra en Cristo Jesús en la cruz. Pero ahí es donde es el comienzo de una obra transformadora y santificadora, donde Dios nos lleva a ese punto de vernos insuficientes por nosotros mismos y que podamos reconocer que nuestra plenitud, nuestro sentido de estar completo proviene de Dios. Eso conlleva tiempo, porque mientras más resistencia nosotros pongamos y más nosotros recurramos a nosotros mismos, más tiempo se va a dilatar. Eso incluye poner nuestro orgullo, nuestro ego a un lado para que Dios obre en nosotros. Eso incluye depender de Dios continuamente. Eso incluye la paciencia y la perseverancia. Número 2, la paciencia hacia la madurez se alcanza cuando ponemos a Dios como nuestra prioridad de nuestra vida. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene que ver con disciplina de la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo estás dedicando de tu oración al Señor? ¿Cuánto tiempo tú estás en la palabra? No solamente es leer la palabra, sino a leerla buscando, Señor, háblame en vida. Estamos hablando de congregarnos, estamos hablando de envolvernos dentro de lo que es el cuerpo. Esto se agudiza aún más cuando nuestra fe está siendo probada. Todo eso. Porque cuando tú estás siendo probado, pero entonces tú sabes que Dios te ha puesto en un cuerpo donde hay otros miembros que están pasando, muchos de ellos por lo mismo que tú puedes identificarte, o tú puedes ser consolado, consolada, o tú puedes ser animado o animada. La perseverancia hacia la madurez nos ayuda a abrazar las pruebas sin comprometer nuestro carácter. Por el contrario, en plena certidumbre de que Dios está con nosotros siempre. En medio de la tentación, y vamos a tomar eso la semana que viene, tendemos a tomar atajo, a cortar esquina, a rendirnos, a tirar la toalla. Así que las pruebas sin comprometer nuestro carácter. De manera que, y con esto terminamos, la exhortación en el día de hoy, en la epístola de Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no por la prueba en sí, sino por a donde te va a llevar, lo que Dios va a usar dentro de esa prueba, cómo Dios va a usar esas pruebas, esa circunstancia tuya, para Él formar su carácter en su vida.